Apuntes TV presenta Expediente Billboard. Esta historia que les voy a contar es totalmente cierta. Yo la viví en Caracas, Venezuela, del 31 de octubre al 1 de noviembre de 1980 en el Poliedro de Caracas, bajo la animación de uno de los locutores más reconocidos del país caribeño para esa época, Jesús Leandro. Se presentó uno de los músicos de rock y guitarristas más importantes de los 70, quien se iniciara en la banda Humble Pie, para luego continuar como solista, Peter Frampton. ¿Sí? El mismo que grabara Frampton Come Alive, uno de los discos grabados en concierto más importantes de la historia del rock. En esas 2 noches de conciertos, el Poliedro de Caracas protagonizaría por primera vez 2 llenos totales, 22.400 asistentes, los cuales disfrutaron de sus más importantes éxitos como Baby I Love You Way, Mágicas Noches para Peter Frampton y todos los espectadores del Poliedro. Luego de terminar el show del 1 de noviembre, la banda y Peter partieron rumbo a su nueva cita programada en el Frampton Come Alive Tour, Panamá. Lo que ellos no sabían era que todo se transformaría en una tragedia. El 3 de noviembre de 1980, la aeronave Convair 880 con matrícula YV-145C de la empresa venezolana Latin Carga, que transportaría los equipos musicales y el sonido del guitarrista británico, se disponía a iniciar su despegue en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía con destino a Panamá. Maiquetía, buen día, Rotaco 308. La torre de control le dio permiso para que iniciara sus maniobras. Perfecto, activa el mono arriba o ya está, perfecto. El director de tráfico aéreo del aeropuerto le dio luz verde para que iniciara el despegue. Muchísimas gracias, nos vemos. La aeronave comenzó su rutina de vuelo con toda normalidad, pero a pocos segundos de iniciar su vuelo, se precipitó vertiginosamente a tierra, estallando en una gran bola de fuego. Ocasionando la muerte de todos los ocupantes del avión, además de la pérdida total de los equipos musicales y de sonido. Según las investigaciones preliminares, el hecho de que parte del equipo había sido depositado en baúles con ruedas no aseguradas y el desplazamiento de los mismos durante el despegue fue lo que provocó una desestabilización en la aeronave, precipitándola brutalmente a tierra. Peter Frampton fue informado por su road manager en Panamá de dicho suceso, lo que le obligó a suspender la gira y lamentar amargamente la pérdida de su guitarra más preciada, una Gibson Les Paul Custom 54. Pero como cosas del destino, a principios del 2009, un músico que tocaba en hoteles y bares en la isla de Curazao llevó una guitarra a su amigo Donald Valentine, un luthier aficionado, para que la reparara, quien observó las quemaduras en la madera y la personalización de la misma, lo que le hizo pensar que la guitarra era famosa. Asimismo, Donald compartió su inquietud con un amigo quien era fanático de Peter Frampton, y aunque no estaban seguros de su hallazgo, convencieron al músico para que les vendiera la guitarra, y así fue luego de 2 años de negociaciones. De esta forma comenzó un camino de investigaciones sobre el modelo y características de la guitarra. Cada vez estaban más seguros de que era la guitarra de Peter Frampton, la misma de Frampton Come Alive, la que supuestamente se había quemado en Venezuela en el accidente aéreo. El aficionado luthier estaba atemorizado de que pudiera ser arrestado por el FBI por recibir bienes robados, así que en lugar de comprarla él mismo, fue a hablar con un amigo en el Ministerio de Turismo de Curazao, el señor Cábara, y entonces el gobierno de Curazao compró la guitarra al músico por la cantidad de $5,000. Con la guitarra en la mano, Valentina y Cábara contactaron a Frampton y lo convencieron del increíble hallazgo.
Volaron a Nashville, Tennessee, para reunirse con Frampton en calidad de invitados y devolverle la guitarra en persona. Por fin, como por arte de magia, luego de 31 años, la Les Paul Gibson Custom Negra 54 regresó a manos de su dueño. Como el ave fénix, la famosa guitarra había renacido de las cenizas. Apuntes TV presentó Expediente Billboard. Dirección y producción, Rafael Rijo.